Y hoy quiero hablar de las últimas 3 líneas de conexión. Y quiero invitarlos para que vaya conmigo, por favor, allí al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Y estamos hablando acerca de conexión. Cuando tú estás conectado con algo, cuando tú conectas, por ejemplo, tu teléfono a cargar, mientras todo esté en orden, ¿no? Mientras la fuente de conexión esté bien, el enchufe, mientras el cable de conexión, el cargador esté bien, inmediatamente lo conectas, ¿qué empieza a pasar? Usted empieza, Dios mío, por favor, que cargue, que no, es algo que fluye naturalmente. Lo conectas y automáticamente, naturalmente se empieza a cargar. Así pasa con Dios. Cuando tú te dispones en tu corazón a caminar con Dios, a orar, a usar estas 3 líneas de conexión que vamos a compartir hoy, entonces naturalmente, de una forma muy natural te cambia. Empieza tu vida a cambiar. En una ocasión una persona me decía, creo que lo contaba, me decía, pastor, yo no voy a la iglesia porque es que yo fumo, yo tomo, yo soy un poco desordenado, la verdad, y me da pena con Dios. Yo primero voy a cambiar, yo primero quiero dejar esas cosas para ir sí a buscar a Dios. Y le decía, no, eso usted no hay necesidad. Usted camine con Dios, usted conéctese con Dios, que Dios te cambiará. Es Dios el que te va a cambiar, no eres tú el que se va a cambiar. No eres tú el que se va a cambiar. Conocí la historia de un hombre que cada vez que era muy soez en su idioma, en su lenguaje, usaba palabras de muy grueso calibre y cada vez, y se propuso una vez, dijo, no, yo lo vi, llegó con los dedos todos ahí como encintados. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Usted por qué está así? Me dijo, no, es que yo me propuse que cada vez que dijera una vulgaridad me iba a pegar en un dedo. Y le dije, entonces no vas muy bien, no haga eso, le dije yo, porque no eres tú el que se va a cambiar. Es Dios quien lo va a hacer. Dígale que tiene al lado, por favor. No eres tú el que se va a cambiar. Es Dios quien lo va a hacer. Es Dios el que te cambia. Y esa primera línea de conexión que hablamos la semana anterior es a través de la oración. Entre más ores, entre más te conectes con Dios, entonces Dios más te va a cambiar. El Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 12. Hablábamos acerca de que el Señor Jesucristo, estando en Jerusalén, habían apagado las luces del templo. Y en ese momento donde se había apagado la luz del templo que representaba la religión, el judaísmo, el Señor Jesucristo alza la voz. Y en el versículo 12 dice esto. Capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de Juan. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Amén. Por favor, y estábamos hablando acerca del versículo cuando el Señor dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y estamos explicando en estas semanas qué significa, y hoy vamos a terminar, ¿qué significa seguir al Señor? Porque el Señor dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y estamos hablando de 5 líneas de conexión. La primera de ellas es la oración. ¿Cómo sabes que estás siguiendo al Señor? Número 1, porque eres una persona de oración. Porque eres alguien de oración. Porque has aprendido a depender de Dios. En todas las áreas, en todas las etapas de tu vida, gracias. En todas las áreas, todas las etapas de tu vida, antes de tomar una decisión, antes de tener una conversación difícil, antes de hacer una inversión, antes de salir hacia el trabajo, cuando regresas, eres una persona de oración. Eso lo hablamos la semana anterior. Pero hoy quiero hablarles acerca de esta segunda línea de conexión y la siguiente línea de conexión, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cómo saber que estás caminando con Dios? Porque eres una persona que está aferrada a la palabra de Dios. Y esto es muy importante.
¿Por qué es importante? Porque tu vida y mi vida pueden estar marcadas por dos cosas. Hay una realidad y hay una verdad. La realidad es la que nuestros ojos pueden ver. Lo que tú puedes palpar, esa es la realidad. Que estamos en un país inseguro, en una sociedad insegura, es cierto. Que hay dificultades económicas, es real. Que hay mucha falta de empleo, es real. Que hay enfermedad y hay personas enfermas muriendo, es real. Que pasé por maltratos y dificultades, es real. Esa es la realidad. Y nuestra fe no borra la realidad. No borra la realidad. Pero nuestra fe lo que hace es transformar la realidad. Porque hay una realidad y hay una verdad. ¿Cuál es la realidad? Sí, están robando, hay inseguridad, esa es la realidad. Y no vamos a negar la realidad. Pero hay una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios es tu guardador. Hay una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que hay enfermedad. Y que hay enfermedad que son difíciles. Esa es una realidad. Nadie va a negar esa realidad. Pero hay una verdad. Y la verdad es que el Señor Jesucristo venció la enfermedad en la cruz. Hay una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que sí, que yo pasé por momentos difíciles, que hay muchas heridas en mi alma, que hay muchos vacíos en mi corazón. Esa es una realidad por lo que viví. Pero hay una verdad, y es que el Señor me cambia, que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Que Él renueva mi alma, que Él renueva mi corazón. Hay una realidad. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que, bueno, tal vez en mi salud me siento débil, me siento cansado, porque no estoy durmiendo bien, no me estoy alimentando bien, tal vez tengo mucho estrés. Esa es una realidad. Pero hay una verdad, y es que el Señor es tu fortaleza. Entonces, hay gente que vive su vida muy marcada por la realidad. Viven muy preocupados por la realidad. Vivimos a veces demasiado alterados por la realidad. Demasiado marcados por la realidad. A mí me ocurrió en una ocasión que iba por las calles, creo que yo les conté, iba yo por la calle, solo tenía 20,000 pesos, Bogotá, 10 de la noche tal vez, poco más, y solo tenía 20,000 pesos en el bolsillo. Y me los había puesto aquí en el bolsillo de adelante. Y entonces yo dije, no, pues de pronto si me van a salir a robar, voy a salirle más vivo al ladrón. Me va a guardar y me guardé el billete en el bolsillo de atrás. Iba yo por la calle y de pronto iba a subir un puente peatonal, pero el Señor había puesto en mi corazón que pasara al frente y tomara una buseta al frente. Yo le dije, no, Señor, esa buseta da muchas vueltas. No, yo más bien voy a ir allí a la 68, que la buseta va muy... Iba caminando hacia la 68 y vi un grupo de personas que venían caminando, un grupo grande. Y algo me dijo, no te pases por ese puente. Pero yo, no, Señor, tú vas conmigo, y me subí al puente. Y cuando llegué al puente me rodearon todos esos, entrégueme todo lo que tiene, me dijo el ladrón, pero quédese con lo del bus, me dijo. Y empecé a sentir que me metieron las manos en el bolsillo por todos lados. Me sacaron lo del bus, me dijeron, mira, aquí está lo del bus, me lo contaron, me lo entregaron. Yo tenía los 20,000 pesos y lo del bus. Y entonces, cuando se fueron los ladrones, me dijo, no, ahí le dejé lo del bus. Y yo, gracias. Y apenas fueron, me acordé y me mandé la mano al bolsillo y los 20,000 no estaban. Y entonces yo dije, Señor, pero ¿por qué no me guardaste? Y algo golpeó mi corazón. Algo como que me golpeó emocionalmente, pero Dios, ¿por qué no me guardó? Dios, ¿por qué no me guardaste, Señor? ¿Por qué no estuviste ahí, Señor? Pero después de que me pasó ese golpe emocional, empecé a pensar, empecé a leer la palabra de Dios, donde Dios dice, yo soy tu guardador, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Y empecé a recordar que en muchos momentos de mi vida Dios ha estado ahí.
Y esa verdad y el recordar todo lo bueno que Dios hizo en mi vida, empezó a cambiar mi realidad emocional. Mi realidad emocional, a ver, mi realidad emocional era que yo estaba golpeado. Pero cuando tú empiezas a quitar de tu mirada, de tu realidad, y empiezas a ponerla en la verdad de Dios, tu vida cambia. Tu vida es transformada. Hoy soy consciente que a mí me pasó eso por necio. Pero en ese momento, si me hubieras dicho que yo estaba pasando por eso, yo me hubiese ofendido contigo. Me hubiese molestado si tú me hubieras dicho, no, es que Dios le dijo que no se fuera. Pues, ¿por qué me dice eso? Yo me hubiese ofendido. Pero hay un pasaje en el Salmo 119, versículo 5, con el cual quiero mostrarte por qué es importante que te conectes con la palabra de Dios. El Salmo 119, 105, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo quiero preguntarte a esta hora y en esta mañana, quiero preguntarte esto, ¿sobre qué base tú tomas tus decisiones? ¿Basado en qué estás tomando tus decisiones? ¿Qué es lo que te guía a tomar tus decisiones? Porque Dios ha prometido respaldar su palabra. Dios no ha prometido respaldar cualquier cosa que tú hagas. No, Dios ha prometido respaldar cuando tú haces las cosas de acuerdo a lo que Él quiere. Y la única forma de conocer la voluntad de Dios es a través de la Biblia. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera de conocer la voluntad de Dios, sino a través de tu palabra, a través de la palabra. Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escuché la historia de un misionero que había estado, creo que la he contado en varias ocasiones, un misionero que estuvo en Rumania. Para los que no saben, Rumania es un país, digamos, donde, digamos que los gitanos son rumanos, mayoritariamente. Allá nació como ese clan. Y esos clanes, gitanos, se me ha pasado la palabra, esos clanes gitanos son clanes muy machistas. Y entonces los gitanos habían recibido de Dios, estaban empezando a buscar a Dios y por eso el misionero llegó allá. Pero eran muy machistas los gitanos. Esa era su cultura. Y entonces, ¿sabe qué ocurría? Esos gitanos se levantaban y le pegaban a sus esposas todas las mañanas. ¿Sí? Porque decían, no, es que a la mujer hay que pegarla porque sí o por sospecha, pero hay que pegarla. Esa era la filosofía de los gitanos. Y entonces habían muchos problemas matrimoniales, muchas crisis matrimoniales allí. Y aún ellos eran cristianos. Y entonces cuando llegó el misionero y le dijo, venga, ¿por qué está llorando su esposa? No, es que nosotros hacemos esto todos los días. Y él le dijo, ¿pero usted cómo se le ocurre hacer eso? Y le mostró en la Biblia, abrió la Biblia y le mostró aquel pasaje de Efesios, donde dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Y entonces este hombre, cuando leyó este pasaje, ¿sabe qué pasó con ese hombre, con ese gitano que había hecho eso? Y para nosotros tal vez, oiga, pero qué raro eso. Pero este hombre entró en un shock, porque ese shock iba contra esa información, esta verdad, iba en contra de lo que había sido su realidad hasta el día de hoy, hasta ese día. Ese shock, esta verdad, estaba rompiendo y desbaratando una realidad con la que él había crecido, con la que había visto a sus padres, a sus abuelos. Y entonces esta verdad, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros permitimos que nuestra vida, cuando tú permites que tu vida sea iluminada con la palabra de Dios, entonces esa verdad va a cambiar tu realidad. Esa verdad va a transformar tu realidad. Esa verdad va a transformar tu realidad. Conocí la historia de un hombre que estaba muy enfermo.
Los médicos lo habían desahuciado y le habían dado 3 meses de vida. Y este hombre estaba sobrepasado por esa realidad. Porque el médico que le había dado ese informe era un médico era una eminencia, era una autoridad en esa área. Y este hombre estaba realmente ya muy llevado por el peso de su realidad. Y empezó a leer la Biblia y se encontró con aquel salmo donde la escritura dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y él tuvo que tomar una decisión: o me quedo con el peso de la realidad y me muero en 3 meses, o que esta verdad cambie mi realidad. Y empezó este hombre a levantarse todos los días: Señor, tu palabra dice, no moriré, sino que viviré. Y contaré las obras del Señor. No moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré. Y a los 3 meses, ese hombre estaba completamente sano. Lo que quiero decirles en esta mañana es que Dios no desconoce tu realidad, pero tu realidad puede ser cambiada por la palabra de Dios. Dígale que tiene al lado: tu realidad puede ser cambiada por la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, podríamos decir muchas cosas con relación a la palabra de Dios, pero hay 2 cosas principales y fundamentales de la palabra de Dios. O 3 cosas más bien. En la palabra de Dios tú vas a encontrar principios, tú vas a encontrar mandamientos y tú vas a encontrar promesas. 3 cosas vas a encontrar: principios, mandamientos y promesas. ¿Cuáles son los principios? Los principios son aquellos que te indican la voluntad de Dios. Me explico. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahí hay una promesa y ahí hay un principio. ¿Cuál es el principio? Puedes pedir, pero en el nombre de Jesús. Ahí hay un principio. En la palabra de Dios hay mandamientos. Los mandamientos expresan la voluntad de Dios. Por ejemplo, no matarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos que conocemos. Pero asimismo, como están los 10 mandamientos, hay muchos mandamientos de Dios que nosotros desconocemos. Y número 3, están las promesas. Que las promesas son lo que Dios se ha comprometido a hacer cuando tú obedeces su palabra. ¿Me hago entender? Tú obedeces la palabra y entonces ¿qué ocurre? La promesa viene. Voy a repetirlo. Tú obedeces la palabra y la promesa se cumple. La promesa viene. Entonces, principios, mandamientos y promesas. ¿Cómo lo puedes traducir a tu vida? Número 1, debes tener una Biblia. Debes tener una Biblia. Pastor, que yo no veo, que yo no puedo leer. No importa, hay Biblias de letra grande. Pero todos nosotros, quiero que escuches esto, todos los cristianos deberíamos tener una Biblia. Y no solo deberíamos tener una Biblia, sino debes leer tu Biblia diariamente. Porque ella es un espejo. Y cuando tú ves aquí la voluntad de Dios, ves el estilo y la clase de persona que Dios quiere que seas. Amén. Entonces, la palabra de Dios, deja de conectarte con tu realidad. Deja de conectarte con tu realidad y empieza a conectarte con tu verdad. ¿Sabe qué le pasa a las personas cuando están demasiado conectadas con su realidad? Empiezan a deprimirse porque la realidad es dura. Cuando uno empieza a concentrarse demasiado en su realidad, eso produce depresión, eso produce tristeza, eso produce derrota, ansiedad, temor. Cuando tú estás conectado demasiado con la realidad.
Y nosotros creo que hemos bebido y hemos comido demasiada realidad en nuestras vidas. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que uno se acuesta en la cama y se pone a pensar en los problemas. Se acuesta y se pone a pensar en sus faltantes. Ay, pero a mí, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué ocurrió esto? Y cuando te conectas demasiado con tu realidad, créame que no vas a ser feliz. No vas a ser feliz. Porque ¿sabe qué nos ocurre a nosotros? Nos ocurre que para nosotros es más fácil contar nuestros problemas que contar nuestras bendiciones. Para nosotros es más fácil dedicarle tiempo a nuestros problemas que dedicarle tiempo a nuestras bendiciones. Y a veces necesitamos que Dios nos lo recuerde. Y la única forma de que seas recordado con esto es que te relaciones con tu Biblia, con la palabra de Dios. Por eso quiero invitarlos este año. Como iglesia estamos haciendo cursos formativos, discipulados, escuelas de liderazgo, formación en muchas áreas, cursos prematrimoniales para los que se quieren casar o para los que dicen, oiga, yo quiero saber qué es esto del noviazgo. Queremos enseñarles. Vamos a estar enseñando sobre finanzas en este año, porque queremos que ustedes aprendan los principios del reino de Dios. Queremos enseñar acerca de comunicación efectiva, cómo puedes ser más asertivo a la hora de hablar con personas. Pero todos estos cursos no se derivan ni de la psicología, no se derivan de la antropología, se derivan de la palabra de Dios. Por eso siempre antes de predicar yo le pido que usted se ponga de pie y diga y lea la palabra y confiese la palabra. Porque nosotros somos una iglesia bíblica. Nosotros somos una iglesia bíblica. Por eso todos los días estamos a través del grupo de la iglesia compartiendo nuestros podcasts y nuestro podcast se basa en la Biblia. Yo quiero que en este año tú te involucres en tu crecimiento espiritual y en tu relación con tu Biblia. Sacuda al que tiene al lado, por favor, y dígale, involúcrese. La palabra de Dios, la Biblia, te va a convertir en un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre. La Biblia te va a convertir en un mejor empresario, en un mejor emprendedor, en un mejor profesional, en un mejor trabajador, empleado. Porque la palabra de Dios no vino para restarte, sino vino para multiplicarte y potenciarte. A ver, sacuda al que tiene al lado, dígale, la palabra te potencia. Como dice el comercial por ahí, te da alas. O sea, toma la palabra y toma las promesas, su espíritu se levanta. Por eso el salmista, yo no creo que el salmista lo haya dicho así. No creo que él haya dicho, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe cómo me imagino yo a este hombre diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Es mi delicia de día y de noche. Porque la palabra de Dios siempre te va a potenciar. Cuando tú recibes la promesa y las promesas de Dios, te tiene que levantar espiritual, anímica y físicamente. La palabra de Dios dice esto, dice la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Hay gente por allí escuchando buenos motivadores, escuchando, y eso es bueno, escuchar. Siempre será bueno, así como dijo Pambelé cuando dijo que es mejor ser rico que pobre. Es siempre mejor escuchar algo, siempre será mejor escuchar algo bueno que algo malo. Pero bueno, escucha esto, bueno no es suficiente cuando puedes recibir lo excelente. Y lo excelente es la verdad de Dios. Esa verdad te va a levantar, esa verdad te va a edificar. Relaciónate con la Biblia. Relaciónate con la palabra de Dios. Abraza tu Biblia todos los días, pero no quiero hablar físicamente, ¿no? No es usted todos los días ahí abrazado con su Biblia. No, lo que tiene poder no es este libro. Cuando yo estaba pequeño y no conocía de Dios en mi casa, mis padres no eran muy espirituales, no eran muy religiosos, pero ellos tenían la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Cuántos vieron eso en sus casas?
Y entonces la Biblia ahí abierta en el Salmo 91 y ve, ¿esa vaina para qué es? Dice, no, es para que vengan bendiciones a la casa. Y eso es el Salmo 91. Todas las páginas de la Biblia limpias y esa ahí es llena ahí de polvo, ahí curtido eso, ¿sí? Porque 365 días del año la Biblia abierta en el Salmo 90. No, este libro no tiene poder. Esto es un libro normal. Lo que tiene poder, ¿qué es? Las palabras que están ahí. En tu Biblia hay poder, pero ese poder está cuando tú lo tomas, cuando tú lo abres, cuando eres intencional y decir, Señor, voy a leer mi Biblia. Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Ahora, no se trata de que leas tu Biblia. No, es que yo me propuse este año leer la Biblia 3 veces. No se trata de eso. No estás compitiendo, no tienes que correr. Así leas 3, 4 versículos. Pero que te detengas a decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Cuando yo empecé mi vida cristiana y mi caminar con Dios, nosotros no teníamos herramientas tecnológicas, no existía Google, no existía ChatGPT, no existía nada de eso. Entonces yo me compraba una Biblia que se llamaba una Biblia de concordancia. Y se llamaba de concordancia porque en las páginas finales de la Biblia encontrabas una lista de temas. Decía amor y allí encontrabas todos los versículos sobre amor. Perdón, todos los versículos sobre perdón. Pero hoy muchas Biblias ya no vienen con concordancia, sencillamente porque no la necesitan. Porque tú puedes tomar tu celular y decir, quiero 10 versículos que hablen sobre perdón. Quiero aprender acerca de finanzas. Quiero aprender acerca de crianza de los hijos. Quiero aprender acerca del noviazgo, quiero aprender acerca del matrimonio. Y pones allí en Google y Google te va a mandar muchos versículos bíblicos y tú los puedes leer y decir, Señor, quiero aprender sobre esto porque quiero andar en luz. Hay gente que está andando en tinieblas en sus noviazgos, están andando en tinieblas en su matrimonio, están andando en tinieblas en sus finanzas, están andando en tinieblas en su salud, están andando en tinieblas en sus relaciones, en sus amistades. Y entonces cuando tú lees la palabra rompe esas estructuras mentales. Esa realidad, ese peso de realidad lo rompe. Y cuando la verdad te marca, eres bendecido. Amén. Hemos escuchado un caso. Yo escuché el caso de un hombre, un gran misionero inglés. Este hombre, cuando conoció a Dios, era un completo analfabeta. No sabía leer ni escribir. Aprendió a leer y a escribir con su Biblia. De hecho, ese hombre nunca más no leyó ningún otro libro en su Biblia, en su vida. El único libro con el que se relacionaba era con la Biblia. ¿Sabe qué pasó con ese hombre? Se convirtió en uno de los grandes misioneros de la historia reciente en el mundo. En su experiencia de vida, hacía campañas de sanidades. Cientos de personas eran sanadas. Y hay testimonios de que en su ministerio resucitaron por lo menos 25 muertos. Porque este hombre aprendió a relacionarse solo con la verdad. Ahora, no le quiero decir a usted que no lea sus redes sociales. No, lo que le quiero decir es que cuando la palabra de Dios inunda tu mente y tu corazón, cosas grandes empiezan a ocurrir en tu vida. Gracias por su entusiasmo. Lo voy a repetir. Cuando la palabra de Dios inunda tu mente y tu corazón, cosas grandes empiezan a ocurrir en tu vida. Dele un aplauso al Señor y dígale, Señor, yo quiero tu palabra. Así que abrace su Biblia. Abrace la palabra de Dios todos los días. Que no empiece un día sin que recibas la palabra de Dios. La semana anterior les decía, ¿cómo te puedes relacionar con tu Biblia? Lee el Evangelio de Juan. Lee los Salmos. Puedes leer el libro de Proverbios. Proverbios es excelente porque Proverbios te habla de relaciones, te habla de familia, te habla de relación con hijos, te habla de negocios, te habla de toma de decisiones efectivas. El libro de Proverbios es una riqueza maravillosa.
Así que toma tu Biblia, abrázala y cree en ella y camina con ella. Número tres. Quiero hablarles acerca de la tercera fuente. Primero, la oración. Segundo, la palabra. Y tercero, comparte la palabra. Comparte el evangelio. El Señor Jesucristo dijo en el evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Dijo el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Digo el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Digamos que las primeras dos fuentes de alimentación son para recibir. La oración y la palabra son para recibir. Pero ¿qué ocurre si tú solo recibes y recibes, pero no das? ¿Qué ocurre cuando tú solo recibes, pero lo que recibes no fluye? Creo que en una ocasión compartía con ustedes la reflexión de la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto. Que el mar de Galilea es un mar que, creo que no recuerdo muy bien, pero el río Jordán pasa por allí y de ese mar o de ese lago más bien, empieza a fluir el agua. Y está todos los días fluyendo, todos los días está fluyendo, está dando, y es un mar o es un lago donde hay vida, hay peces, hay felicidad. La gente va al lago, se baña, la gente va y hace juegos acuáticos, deportes acuáticos. Es un árbol lleno de naturaleza y de vida. Pero está el mar muerto. Y el mar muerto es el lugar donde desembocan las aguas del río Jordán. Es el punto más bajo que hay sobre la tierra. Aproximadamente 400 metros por debajo del nivel del mar. Y es un lugar donde no hay vida, por eso es un nombre muerto. No hay peces, es un lugar lúgubre, es un lugar lleno o rico de minerales, hay mucha riqueza en minerales, pero no hay vida allí. ¿Y cuál es la gran diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuál puede ser la gran diferencia si son bañados o están enriquecidos por las mismas aguas? Que el uno da, el uno fluye y el otro ¿qué? Solo recibe y recibe y recibe y recibe, pero no fluye, no da. Y hay una forma en la cual tú vas a crecer espiritualmente. Y vas a crecer y es cuando tú empiezas a fluir con lo que Dios te ha dado. Dígale que tiene al lado: Dios te ha dado mucho. Dígaselo: Dios te ha dado mucho. Tú tienes mucho de Dios. Tienes mucho de Dios. Si estás en esta mañana aquí sentado, es porque Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. No quiero volver al tema de la realidad, pero ¿será? ¿En serio? ¿En serio que sí? Yo no lo veo. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta de todo lo que Dios, todo lo bueno que ha sido Dios contigo, todas las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Cuántos aquí han sido bendecidos alguna vez por Dios? Levante la mano. Bueno, pues si va a levantar la mano, levántala bien, con gozo. ¿Cuántos han sido bendecidos? Tú has recibido de Dios. Dios ha estado ahí en los momentos de tu vida. En muchas oportunidades Dios ha estado ahí. Entonces, tal vez tú no, hay gente que dice: no, es que yo no hablo de Dios porque yo no sé mucha Biblia. Y seguramente no eres un teólogo, pero una cosa sé. Y es que así has visto la gloria de Dios en tu vida. Tal vez no sabes muchos versículos, pero puedes contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando veas a una persona, un familiar, un amigo que está deprimido, que está enfermo, que no está bien, háblale de Dios. Tú eres luz. Tal vez hay gente que nunca en su vida abrirá su Biblia o leerá su Biblia. La Biblia que personas van a leer en la vida, la única Biblia que van a leer es tu propia vida. Es la única Biblia que muchas personas solamente leerán. Por eso es importante que hables de Dios. No te avergüences de Dios, habla.
habla de Dios. Pero cuando tú hablas, suceden dos cosas poderosas. La primera de ellas, personas van a ser bendecidas. Y la segunda de ellas, tú vas a ser ministrado. Creo que yo les he contado, pero yo he pasado por momentos muy complicados en mi vida, muy momentos difíciles. Que no les cuentes otra cosa. Y cuando venga, ¿por qué no oras por esta persona? ¿Por qué no hablas con esta persona? Y yo empiezo a escuchar a la persona y empiezo a hablarle de Dios. Y cuando empiezo a hablarle, ¿saben qué empieza a suceder dentro de mi vida? Empiezo a descubrir cosas, empiezo a descubrir salidas, y la persona termina, uy no, qué bueno, mire, Dios me habló y yo por dentro, y a mí también. Porque hay una doble bendición. Por eso dice que es una espada de dos filos. No es solamente, no piense que es una espada de dos filos para herir o para lastimar, no. Es una espada de dos filos porque abre caminos hacia allá, pero también abre caminos hacia acá. Entonces, no cierres tu boca, háblale de Dios a alguien. Habla de Dios, habla de Cristo. Cuando alguien llegue con un reporte médico, no, porque estás triste, no, porque me dijeron esto, ay, ¿cómo así? No, no diga eso. Dígale, mira, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que te puede sanar y ese es Jesucristo. Y esa persona será sanada y esa persona será restaurada. Tal vez, y nunca cometas este error. A veces nosotros vemos a personas en su apariencia bien. Que nosotros los seres humanos somos mucho de apariencias. Entonces a veces nosotros vemos a alguien bien vestido, con corbata o con traje, con buenos zapatos. Y entonces nosotros decimos por dentro que, no, ¿este qué va a necesitar de Dios? Yo no veo que necesite de Dios. Pero hay gente, escuché la ocasión, en cierta ocasión, la historia de un hombre que estaba bien vestido, con corbata, de todo esto, bien el hombre, y se encontró con un cristiano, y el cristiano sintió de parte de Dios, el Espíritu de Dios le dijo, háblale a ese hombre. Y él dijo, Señor, pero yo le voy a hablar a ese hombre, yo lo veo bien, Señor. Yo veo que ese hombre está bien, pero ¿por qué quieres que le hable? Señor, yo voy, pero yo no sé usted por qué me dice que... Y empezó y se sentó con este hombre a hablarle, empezó a compartirle el Señor. Este hombre bien vestido empezó a llorar. Y al final de la conversación, ¿sabe qué le dijo? Le dijo, mire, yo le doy gracias. Porque yo estaba aquí en este lugar, me estaba tomando un café y mi siguiente paso era el suicidio. Ese iba a ser su siguiente paso. Hay gente a su alrededor, hay gente a mi alrededor, compañeros de trabajo, empleados, amigos, que no están bien y tal vez no te lo dicen. O seguramente no te lo dicen, pero ellos necesitan de Dios. Así que no seas como el río, como el mar muerto, que solo recibe y recibe y recibe. Sino sé como el mar de Galilea, que da de sus aguas, que da de la gloria de Dios. Dijo el Señor, dijo, abre tu boca que yo la llenaré. No se preocupe por qué le va a decir a las personas. Dígale, Señor, yo les hablo, pero tú los tocas. En Ibagué hay un lugar que es muy triste. Es un puente donde se han suicidado más de 30 personas. ¿Y saben qué ocurrió allí? Un cristiano tiene un lugar, un puesto donde vende avenas con buñuelos. Por cierto, la avena del Tolima es la mejor del país y no lo pienso discutir con nadie. Y este hombre ahí vendiendo las avenas y empezaba a darse cuenta de personas. ¿Y sabes qué? Empezó a hablarles de Dios. Empezó a compartirles de Dios. No es un psicólogo, no es un psiquiatra. Tal vez no es un teólogo, seguramente no es un eclesiólogo o un hombre que sepa mucho de la escritura. Es un hombre elemental. Pero con lo que sabe de Dios ha rescatado más de 35 personas de la muerte. Más de 35 personas de la muerte. 35 personas que han sido salvadas por la palabra que Dios ha fluido. Piensa en esto, piensa en cuántas
¿Cuántos matrimonios Dios puede restaurar a través de tu vida? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer a través de sus vidas? Piensa en esto, piensa en cuántos empresarios se pueden formar y aprender de Dios a través de tu vida. ¿Cuántos jóvenes pueden ser rescatados de las drogas a través de tu vida? Así que sé un misionero ahí donde Dios te puso, sé un misionero. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Dios te quiere usar y Dios te va a usar. Amén. Dígale que tiene al lado, Dios te va a usar. Así que sé intencional, invita a personas, invita a amigos, invita a compañeros, tráelos a la iglesia. Tú no los vas a cambiar, nosotros no los vamos a cambiar, pero el Espíritu de Dios sí lo va a hacer. El Espíritu de Dios va a transformar y a bendecir esas vidas. Amén. Entonces invito a los chicos de alabanza, por favor, para que pasen, vamos a orar. Y termino con esto mientras los chicos van pasando. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora escucha esto. Estoy leyendo 1 de Juan capítulo 3, versículos 10 al 15. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuarta forma o cuarto canal de conexión con Dios es edificar relaciones sanas. Edifica relaciones sanas. Edifica relaciones sanas. Dígale que tiene al lado, por favor, dígale, edifica relaciones sanas. Mis hermanos, hay algunas personas que necesitan que el Espíritu del Señor los libere de los celos. Hay gente muy celosa. Y cuando hay gente celosa, ¿esto sabe qué sucede? ¿Sabe cómo termina esta relación? Termina una relación tóxica. Toxicidad en la relación. Hay personas que no son asertivas para decir las cosas. La Biblia dice que hay personas que sus palabras son como golpes de espada. O sea, cuando abren la boca es para lastimar. Hay hombres, gracias a Dios no vinieron hoy, que son demasiado toscos para decir las cosas. Y entonces van hiriendo y van lastimando y van haciendo daño. La palabra de Dios dice que debemos amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros. Y nosotros como iglesia debemos procurar que todos aquí nos sintamos amados, porque todos somos hermanos. Todos somos hermanos, así que procure preocuparse por sus hermanos, por los hombres, por las mujeres, pero también en su casa, en su familia. Que su casa sea una familia llena del amor de Dios. Del amor de Dios. Una vez una esposa, no en esta iglesia, y es la verdad, no fue acá, no está acá. Me dijo, pastor, hablé con mi esposo. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque cuando él se pone bravo me dice cosas que me dejan muy mal. Me dejan muy mal, me dejan con la autoestima por el piso. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. Los hombres tenemos que trabajar mucho en el poder de nuestra lengua y controlar nuestra lengua.
Y las mujeres deben trabajar también en controlar mucho sus emociones. Pero tú no te vas a controlar tus emociones, tú no vas a controlar tu lengua, es el Espíritu de Dios el que lo va a hacer en ti. Pero aquí nuestras relaciones matrimoniales, ¿cómo deben ser? Sanas. Bueno, por lo menos yo lo creo, ¿no? ¿Cómo deberían ser nuestras amistades sanas? Hay personas resentidas, he conocido hombres resentidos, mujeres resentidas. De hecho, las personas que somos del interior tenemos ese problema, somos muy resentidos. Las personas que somos los del interior somos un poco melancólicos o algo melancólico, entonces somos muy resentidos. Entonces vamos teniendo enemistades, no, yo no hablo con este, yo no hablo con aquel, y nos vamos ahí llenando de resentimientos. Y por eso a veces nos cuesta edificar relaciones sanas. Por eso a veces nos cuesta edificar amistades sanas, matrimonios sanos. Y vamos heredando esos resentimientos a los hijos, ¿no? Entonces, no se deje, usted tiene que... Porque vamos transmitiendo nuestros resentimientos, vamos transmitiendo nuestra amargura, vamos transmitiendo... Así que pídale al Señor en este año. Dígale, Señor, ese es el cuarto área de conexión. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice, si tú no amas a tu hermano a quien puedes ver, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no puedes ver? Bueno, no les gustó mucho ese punto. Creo que este punto no les ha gustado mucho. Así que diga amén, diga ya y diga algo por lo menos para saber que estamos aquí. Pero si usted es una persona que le cuesta construir relaciones sanas, lo voy a volver al punto número 1. Y es, empiece a orar para que Dios sane su corazón. Empiece a orar para que Dios sane su corazón. Para que Dios sane sus pensamientos. Nosotros como cristianos no deberíamos tomar la ofensa. Dele un codacito al que tiene al lado ahí, dígale, no tome la ofensa. Tome la ofensa. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.